Bueno, volviendo al tema del libro, yo como les decía antes, este es mi tercer libro. Yo he hecho 2 libros anteriores, algunos ya han tenido la oportunidad de participar en los lanzamientos anteriores, que han sido Corina, la gallina submarina, y El gato sin monte. Y ambos libros son, a diferencia de este, son historias más largas, donde hacemos una narrativa que o viene de alguna anécdota familiar o viene de alguna experiencia personal. Corina, por ejemplo, es un libro que está pensado para los niños más chiquititos, porque Corina está escrito en verso. Sí. Entonces tiene un tema sobre la sonoridad del texto que es muy propio de los niños chiquititos, como que los niños aprenden canto, aprenden rima cuando son bien chiquititos, porque así van, también. Exacto, porque así van adquiriendo el lenguaje. Entonces, Corina estaba pensado así. Después siguió uno que se llamó Gato sin monte, que Gato sin monte, no tengo ninguna de las ilustraciones aquí, pero Gato sin monte es un libro ya para un poquito más grande porque tiene una reflexión de trasfondo que habla sobre el valor de ser uno mismo. Cuando uno es bien chiquitito no lo sabe, pero cuando uno ya empieza a ir al colegio y se enfrenta, no sé, por ejemplo, por primera vez al bullying, uno empieza a cuestionarse si uno está bien con lo que está haciendo como niño, como estoy bien, ¿por qué me critican tanto? Entonces, Gato sin monte se enfrenta a ese paradigma de yo soy de una manera, pero me piden que sea de otra. Entonces, a lo mejor yo estoy mal como soy. Y hace ese viaje para descubrir, no les voy a contar al final, pero para descubrir un poco cuál es la gracia de ser uno mismo. ¿Ya? De las 2 obras que tú mencionaste, yo la que más amo es Corina. Es que, oh, la gallina, aparece en cualquier lugar, en el lugar más rebuscado, está. Y el pobre niño siempre está a 3 pasos detrás de ella, nunca la logra capturar. Si te quieres reír, si quieres pasarlo bien, ve Corina, la gallina submarina. El tema del gato sin monte no lo vi en un aspecto tan triste como a partir del bullying o del maltrato. Yo lo vi en el otro sentido. Hay una necesidad natural de saber los orígenes de uno. También. Entonces esto es muy pariente también lo que vi. Soy una biblioteca, el dragoncito que vive en una biblioteca y sale al mundo a saber por qué es un dragón, porque claro, está rodeado de humanos. Este gato sin montes se da cuenta que hay gatos de distintas razas y orígenes. Está el gato francés, sale con una baguette, sale un gato ruso, sale el gato egipcio que no tiene pelo. Entonces, es muy bueno saber cuáles son tus orígenes, cuál es tu pasado, presente y futuro. Y en esa radica la principal belleza del gato sin monte. Además, todas las figuras en plasticina que aparecen, desgraciadamente lo asocia gente en la vida real. Porque se parecen a mi entorno de amigos. Como que ella tomara mi Facebook y como, esta Carlos. Y entonces al final fue muy humorístico. Esta anécdota la compartí en Valdivia cuando fuimos al librario. Porque, mira, ¿a quién se parece el dueño del gato sin monte? Y le presenta al novio de una autora mía y es como, ya, sí, bueno, igual. Es igual. Perturbadoramente igual. Es que igual un poco, sobre todo en pasa, por ejemplo, que como me tenía que inspirar el libro, o sea, en hacer cuentos pequeños, me inspiro en cosas de la realidad, me inspiro en personas que conozco o me inspiro en situaciones que he vivido, entonces parte un poco de gente que existe, entonces efectivamente eso le da un valor distinto a lo que se está narrando. Yo creo que la culpa de la existencia de todos estos libros la tiene el verano en Mulchen. ¿En qué lugar tú ibas a veranear? Yo iba cuando era chica fui muchas veces a Mulchen y el gato sin monte está ambientado allá, porque en Mulchen no pasa nada. Entonces tú vas a mirar el paisaje. Entonces yo me metí a la biblioteca a leer, a hacer algo, a buscar un libro y entraba un gato como Pedro por su casa. Así, hola, soy el gato de la biblioteca, permiso, se sentaba, se subía al mesón, ¿cachai? Se separaba arriba de la impresora, así, ¿no? Y nadie le decía nada, entonces yo así, ya, ok, gato de la biblioteca, y de ahí partió eso. Y también le pasan varias cosas, por ejemplo, bueno, no sé por qué cuento quieres partir. Yo te sigo. Yo soy un fan, así que... pero sí que se me da la opción, el del robotito, Esta es una de las ilustraciones del libro. Bueno, hay hartas cosas que les puedo comentar sobre ella, miren acá. Este cuento se llama Modelo a seguir y tiene que ver con cuando uno es pequeño, a veces le dicen que es bueno tener un modelo a seguir, decir, quiero llegar allá.
A veces uno cuando niño se hace se plantea una vocación, dice, no sé, quiero llegar a ser astronauta, quiero llegar a ser, no sé, veterinario, presidente, no sé. Conquistar el mundo. También. Entonces, eso que uno define como un modelo a seguir, es algo que a uno como niño le dice, a ver, ¿para dónde quiero llevar mi vida? Tenéis 6 años y decís, oh, ¿a dónde quiero llevar mi vida? Es la primera vez que uno se lo plantea. Bueno, en este cuento el personaje se plantea cuál es su modelo a seguir. Su padre había sido un gran robot que él cuando era pequeño admiraba los robots de carga que podían tomar cosas muy pesadas. Entonces él habla sobre la reflexión de su padre cuando él era niño y quería ser un robot que cargara cosas muy grandes y muy pesadas. Pero el papá llega a ser un gran robot, llega a ser así como de esos líderes de máquinas de ensamblaje de vehículos, así que ensambla muchas piezas a la vez. Sí. Y él tiene un sueño tiene un sueño diferente, es un sueño... Más puro, sí. más ingenuo y por lo mismo más valioso. Sí, él quiere tener superpoderes, quiere luchar por amor, él quiere tener unos puños gigantes. Y quiere ser formidable. Sí, y quiere ser formidable. O sea, a uno que es adulto, en la imagen le hace un doble sentido, porque uno entiende quién es Mazinger Z. Sí. Entonces, uno se lo puede compartir a sus hijos que no vivieron esa experiencia y decirles, mira, había un robot gigante que en realidad era una persona que juntaba sus puños y que luchaba por amor. Entonces, el libro en sí está pensado un poco así. Está pensado para que uno pueda leerlo con sus hijos, compartirlo con otras personas y leer el doble discurso. Como cuando uno lee Mafalda, que Mafalda te dice, te habla, no sé, sobre que no se quiere tomar la sopa. O yo pensé que iba a hablar del palito que abola ideologías. También, Mafalda se pone a jugar con el globo terráqueo como un juguete más. Uno sí. entiende el trasfondo del globo terráqueo y de lo que habla Mafalda. Y se pregunta por qué los argentinos no se caen en el espacio si están abajo. Eso es cierto. Y comienza a clavar las sillas, las mesas, los techos. Esto es una cosa impresionante. Mafalda tenía cosas muy entretenidas que uno de niño no las ve, pero uno más adulto las empieza a ver. Entonces uno dice, esto es algo que puedo volver a leer. Entonces, hay hartos cuentos de este libro que tienen un poco eso. Por ejemplo, este es un cuento muy sencillo que se llama El árbol perfecto. Acá. El árbol perfecto habla sobre la Navidad. Y uno dice, me vas a contar un cuento de Navidad. No tiene nada que hacer. Este cuento se trata sobre este gatito que él dice que él es la Navidad perfecta. Porque él lo que hace es transformar la Navidad que nosotros vemos. Generalmente a nosotros nos venden el arbolito de plástico, muy bonito, con sus luces, qué sé yo, y te venden la familia sentada abajo, el papá, la mamá, los niños abriendo paquetes, ¿cierto? ¿A todos nos venden esa publicidad? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que hace este gatito, que él dice, no, el árbol de plástico no tiene ni un brillo. El encanto del árbol de plástico está cuando las pelotitas se caen y cuando empiezan a enredarse las luces y cuando el gatito se empieza a dar vueltas alrededor y se sube al árbol y los humanos lo empiezan a perseguir. ¿Por qué? Porque lo que hace él es apropiarse del árbol. Lo que hace él es darle un sentido a esa cosa plástica que es algo foráneo que a nosotros nos heredaron. Nosotros no teníamos árboles de plástico para Navidad. Teníamos espinos. Con suerte, yo cuando era niña... ¿No tenías espinos? Yo tenía un arbolito de Navidad, esos que comprabas la vara en la calle. Sí. Comprabas la vara y tenía olor a pino, sí, y tú le ponías las luces y la Oh. casa quedaba pasada a pino, era fantástico. No, y lo otro que los adornos navideños eran de vidrio. Eran de vidrio, se caían al suelo y se rompían y murió la Navidad. Sí, adiós. No, Bueno. no tan así. También otra cosa que había unas bolsas de dulce que se llamaban arbolitos de También, Arbolsoli. sí. Y uno colgaba los dulces. Claro, y antes uno llenaba la botita con caramelos y era una cosa así, tenía valor. Entonces nosotros hemos de a poco ido adquiriendo esta Navidad foránea y la hemos ido apropiando a nuestra realidad chilena. Sí. Y la Navidad ha ido cambiando desde las generaciones nuestras a las generaciones de ellos. Y lo que hace este gatito es un poco eso. Él habla, el cuento es muy sencillo, pero él habla en el fondo de esta Navidad que nosotros nos apropiamos y del nuevo concepto de familia. Porque aquí se menciona una familia donde son los humanos, él y la humana, digamos, sí. persiguiendo al gatito. A veces nosotros, no todas las familias actuales son familias de papá, mamá y 2 hijos. A veces la familia es papá, mamá, un hijo, mamá, un solo hijo, o a veces Abuela. humano y gato.
y el gato es el gatihijo, y el gatihijo... No hablemos de gatijo y perrijo. Bueno, los gatijos y los perrijos reciben atención como si fueran gatos y perros humanos. Entonces, el nuevo concepto de familia hace que uno tenga estas experiencias, como la Navidad, de una manera diferente. Sí. Eso. Oye, ese cuento es muy cálido, pero lejos el que más me sorprendió y quizás el más poético, el del pececito, la música que ordena el mar. Sí. Sí, es muy poético porque uno comienza a ver cómo se relacionan los peces si no pueden hablar, cómo respiran, por qué se menean de ese modo, por qué aletean. Y acá en este cuento me recuerda toda esa armonía, como si todo fuese una música celestial. Me encanta la paz que entrega este cuento. ¿En qué te inspiraste? Este fue, la música que ordena el mar es un desafío que me planteó la Fran. Me dijo, necesito que hagas un cuento sobre la música, y sobre la música, pero no sobre lo típico de la música, sobre los estilos, qué sé yo. Entonces yo dije, ya, ok, ¿dónde hay música que uno no suele escuchar? Hay música en las hojas, cuando se mueven. Hay música... En el bosque. Hay música en los bosques. Hay música en la ciudad, cuando uno empieza a poner atención a cómo se mueven las cosas. Hay unos ritmos que se mantienen. Sí. Hay música en diferentes cosas que uno no ve. Hay música en el mar también. Las olas, el movimiento de los peces. Hay ultrasonido. también. Entonces yo empecé a pensar, bueno, los peces se mueven en cardúmenes. Los cardúmenes tienen un tema biológico de que los peces se mueven igual como las aves cuando se mueven en bandada y se ordenan como V, por ejemplo. Hay algo de su parte biológica que lo ordena. Bueno, pero ¿qué pasa si los peces no saben ordenarse, por ejemplo? ¿O qué pasa si llegan a un semáforo? Un cardumen con otro cardumen, llegan a un semáforo. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién ordena el semáforo? Bueno, dije, entonces, a lo mejor hay un pez que es el que ordena esto, porque si hay un pez que arma los castillos de coral, también tiene que haber un pez que ordene a los peces que se mueven en el mar. Entonces, de ahí partió esta historia. Y hablo, bueno, la forma musical de la que se habla es la marcha, que es como cuando tú tocas la trompeta y tienes un ritmo, y el ritmo te permite, claro, seguir un movimiento continuo. Entonces dije, ya, aquí ¿qué instrumentos propios de las marchas? Bueno, hay tambores y hay trompetas. Y encontré un pez que se llamaba pez trompeta, que existía. Yo dije, ay, me voy a carrilear con el pez trompeta. No, entonces me metí a internet y había un pez trompeta y dije, wow. Pero si existe el pez espada, imagínate. Ya, pero es que el pez espada lo hemos escuchado todos, hasta en los monos animados sale el pez espada así, ¿cachai? Y los pececitos. El pez martillo también. También, pero ¿habías escuchado un pez trompeta? Sí, es imaginable. Yo ¿Existe no. el caballito de mar? Sí, los caballitos de mar son fantásticos. Pero bueno, apareció este pez trompeta y de ahí partió esta historia. Hay hasta lobos marinos. Sí, sí, los lobos marinos. Aunque no son peces. Son lobos marinos. Son lobos marinos, son hermosos. Por ejemplo, aquí Oh, hay es muy otra hermosa. historia que tiene que ver con esto de los seres imaginarios que uno no tiene muy claro cómo son. Esta historia se llama Hada de Chilca, y para acá, para los pequeñitos, para los más grandes también allá, no sé si conocen esas flores. ¿Sí? ¿Conocen esas flores? Bueno, estas flores se llaman chilcos o chilcas, ¿ya? Depende del lugar del sur donde tú las encuentres, pueden ser así gorditas, o pueden ser flaquitas bien estilizadas. Claro. Siempre tienen esta forma como de copihue, ¿ya? Siempre son así. Entonces, esta historia tiene que ver con la apreciación de la naturaleza. Porque los niños, nosotros cuando éramos niños también, teníamos la capacidad de ver cosas en la naturaleza que de adultos ya no vemos. Por ejemplo, era mucho más fácil imaginar formas en las nubes cuando éramos niños que de adultos. Era mucho más fácil creer en los duendes, creer en la fantasía, creer que los champiñones eran casitas de gnomo cuando éramos niños. Pero si los duendes te existen, te pierden las memorias, los pendrives, las llaves. Claro, sí, eso es cierto, los duendes de la casa te pierden muchas cosas, Sí. pero cuando uno es adulto se aleja un poco del mundo fantástico. Entonces, esta historia habla de eso, de un pequeño que se plantea el desafío de sacarle una foto a un hada. Oh, qué difícil. Entonces, cuenta de sus anécdotas de la vez anterior cuando lo intentó y que no le había resultado, pero que este año tiene un plan. Porque le contaron que en los Chilcos vivían unas hadas, así con un vestido, entonces él le prepara un regalo. Entonces, la imagen es un poco la imagen que él logra capturar, que no está en el texto, se infiere. Entonces tú continúas la historia un poco con la imagen. Entonces eso es un poco algo que los niños hacen que uno de adulto a veces se olvida hacer y que
Es que también con esta cosa de la destrucción de Santiago, las nuevas generaciones no tienen la virtud, por ejemplo, hace 20 años atrás Puente Alto era un lugar de picnic. En la Florida tú podías encontrar chilcos en los patios de las casas. Ahora debes tener mucha suerte si encuentras un copihue en una alameda. Demasiado. De hecho, yo he viajado al sur, me gusta mucho ir al sur y ver copihue de verdad cuesta. Tenés que meterte al bosque profundo para encontrar flores nativas. Hay algo que también tiene esa imagen que se los quería comentar, que tiene que ver con, bueno, esta misma, hay otras que también lo tienen, que tiene que ver con el uso de la imagen. Este libro no solo es un libro álbum que tiene imágenes y texto, también es un libro que al estar hecho en Clay Illustration, que es ilustración en plasticina, está hecho en volumen. Los objetos, bueno, como pueden ver aquí, algunos de los pequeños que traje, existen en volumen. Entonces, hay algo que uno construye en la imagen volumétrica que no se construye en la imagen dibujada, que es la profundidad de campo. La profundidad de campo y el valor del encuadre es algo que uno por lo general no ve en la imagen ilustrada. La persona cuando ilustra pone al personaje y después le pone un fondo. Puede ser un fondo precioso, muy complejo, pero es un fondo. Cuando yo hago estas imágenes, por ejemplo en esta también se nota, cuando yo hago estas imágenes, yo construyo la imagen, armo los personajes y después compongo. Pero la cámara es mi juez final. Yo armo la imagen con la cámara. Entonces, la cámara me invita a jugar con las cosas que están fuera de foco. Entonces yo dejo un mundo afuera. Por ejemplo, en La diva de la ventana se nota muy bien. Oh, qué cuento tan triste. Yo lo encontré triste. Miren, o sea, no sé si allá lo alcanzan a ver. ¿Dónde está? La diva de la ventana. Bueno, La diva de la ventana es un cuento donde hay una parte de atrás, la ciudad, que está fuera de foco. Entonces tú puedes inferir lo que está afuera. Yo pensaba que era Navidad o invierno. Es invierno. Es invierno. Sí. Lo que está afuera es la ciudad. Y es la ciudad, de hecho es la ciudad real. Eso ¿Es una ciudad? Es la ciudad. Yo pensé que había nieve. Bueno, buen truco de cámara. Gracias. Es la ciudad. Entonces, uno lo que hace con esto es, los chiquititos que todavía están adquiriendo el lenguaje de la imagen no lo tienen tan claro. Nosotros como adultos a veces tampoco lo tenemos claro. Pero la imagen tiene la potencia de entregarnos información tanto con lo que se muestra en primer plano como con lo que se muestra en profundidad de campo. Entonces, el hecho de darle una segunda vuelta a las imágenes nos permite ver eso. Nosotros lo vemos en la publicidad también. Sí. La publicidad tiene mucho contenido que está detrás de la chica bonita que sostiene la botella de bebida. Está la playa, está el auto caro, está un montón de cosas. Entonces cuando uno es niño, uno adquiere eso así, sin pensarlo mucho. Cuando es adulto, a veces uno reflexiona sobre la imagen y dice, aquí hay algo más. Pero en general uno no lo hace. Entonces también esa es un poco la idea, como aprovechar las imágenes y reflexionar con ellas sobre lo que se ve y lo que se infiere. Desgraciadamente no soy un experto en imagen, pero sí, por cortesía de la vida he podido leer mucha poesía. Y este es uno de los cuentos, cuando digo triste no quiere decir que sea malo. La tristeza son parte de las emociones humanas y tenemos que aprender a vivir con todas ellas. Entonces esto me recuerda mucho a los antipoemas de Nicanor Parra. A la mansión imaginaria, el hombre imperfecto, que además la muchacha mira con ojos inmensos, como una de las canciones de los prisioneros. Así es. Y dice que ha perdido la inocencia. Sí, y el cuento habla sobre lo imaginario, sobre el mundo de lo que uno crea. Se refiere al personaje en cuestión es la imaginación. Y de hecho ya es una virtud, pese a la, para mí como lector, pese a la incomodidad o el remesón que me da, es bellísimo ver cómo una obra te transforma. O sea, al final una obra de arte pretende eso. Si no te transformó, si no te tocó algo, perdiste el dinero. Así es. Entonces, en ese sentido estoy muy orgulloso de haber leído cada uno de estos cuentos. Por ejemplo, el monstruo de la billetera. El monstruo de la billetera. Oh, no, yo creo que se volvería loco. No, pero yo creo que de lo que más me gusta... León Multicolor. León Multicolor es... Sí. León Multicolor es uno de los cuentos que más me gusta. Es un consenso, de hecho, el León Multicolor. Sí. Cuando me dijiste, ¿de qué vamos a hablar?
El león multicolor, Bueno, monstruo de les traje Mitela. el león multicolor. Esta es la imagen, la figura original del Es león real. multicolor. Si lo toca lo Está, destruye. sí, de hecho es frágil, es en plasticina, el pobre está un poco carreteado porque lo saqué de la casa, entonces a él no le gusta salir. Y Sí, sí, está con una mirada de... les traje esta es la imagen completa, la imagen original completa, que es la primera imagen que yo hice de león multicolor. Uy, tiene sombra amarilla, qué hermoso. Sí, tiene la sombra es completa. Sí. Aquí no se alcanza a apreciar porque el libro corta un poco la imagen, pero esa es la imagen completa. Y este cuento está inspirado en alguien que existe. Entonces, cuando yo lo creé, hice un poco el ejercicio, la reflexión sobre esta persona. Ustedes deben conocer, hay una canción que habla de nunca quedas mal con nadie, ¿cierto? Nunca quedas mal con nadie. Sí. Una persona que es capaz de encajar bien en cualquier lugar, ¿ya? Que es lo suficientemente versátil como para caer bien, como para adecuarse a las situaciones. Pero ¿qué pasa cuando una persona es demasiado buena para hacer eso? A lo mejor, No. claro, Sí. a lo mejor no pertenece a ninguna parte. ¿Cuál es su verdadero lugar? Si en todos lados cae bien, ¿dónde es realmente él mismo? Entonces a lo mejor ese espacio para ser uno mismo se da en la intimidad. Pero el tema es que la intimidad es muy solitaria. Entonces a lo mejor eres tú, verdaderamente tú, cuando estás solo. Pero ¿y qué pasa si te das el espacio para ser tú con otras personas? Cuando uno empieza a mostrar la hilacha, ¿no? Cuando uno empieza a ser uno mismo, a tirar tallas, no sé. A quejarse. A quejarse. A quejarse, algo tan simple como, Sí. estos zapatos, ¿por Sí, qué estoy usando no. zapatos? O a ser políticamente incorrecto. Sí. Entonces, eso es un poco lo que quise reflexionar con esta historia, que tiene que ver con esto de caer bien en todos lados. Y por eso puedo Eso ser es. auténtico. Así es. Bueno, de hecho esta historia probablemente preste pie para una historia más larga, porque me pareció interesante el tema de reflexionar sobre lo que es ser uno mismo. Y quizás sea un libro en el futuro. Así que eso. Pero ¿para qué pensar en el futuro si tenemos este libro en el presente? Eso es es fenomenal. Y sale la autora. Acá en la portada. En la portada. Sí. Bueno, yo quería agradecerles que hayan venido. Tenemos un pequeño cóctel con el que podemos compartir un rato. Si quieren me pueden preguntar cosas del libro. El libro se lo pueden llevar autografiado. Por la autora, que está aquí a mi estoy lado. aquí. Y solo por hoy, por comprar el libro y bien el lanzamiento, pueden llevarse alguna de estas postales. Están arriba, hay como 6 modelos diferentes y se las pueden llevar junto con el libro. Y además se puede llevar un fácil nombre. Es un librito que está muy lindo. Ah, muy bien. Sí, Mira, hay uno de vacaciones, del día domingo. Ujú. Este lugar es muy generoso, el Espacio Forestal. Así Que es. no lo hemos mencionado. De hecho, Pero estamos agradecidos por el Espacio Forestal y Querido Forestal, que nos quieren mucho las editoriales pequeñísimas como nosotros. sí, eso. Hay que agradecer que hubo directas instancias de editorial pequeña, de mostrar lo que uno hace. De Que uno lo hace con mucho esfuerzo. No, pero mira cómo ordenaron el lugar. Sí, muy lindo. Así que eso pues. Muchísimas gracias por haber venido y quédense, compartan algo con nosotros. Y Estamos esperando sus preguntas. eso, si tienen Preguntas, cosas que por favor. preguntar. No sé. ¿Ustedes aquí les gustó el libro? ¿Sí? Muy bien. Sí, eso es lo importante. Eso es lo importante. Aplausos. Gracias. Oso.